Assalamu alaikum, que la paz de Allah esté con todos ustedes. Bienvenidos a esta, su edición de America's Islamic Radio y Construyendo Puentes de Paz. Mi nombre es Vilma Habiba y esta vez tenemos un invitado muy especial. Esta vez no vamos a contarte las historias de los musulmanes, los problemas que hemos pasado con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Esta vez tenemos una historia un tanto diferente. Esta vez tenemos un actor musulmán y con todas las cosas que esta persona ha pasado, con todas las cosas que esta persona lidia a diario, y esta es la historia que tenemos hoy para ti. Y nuestro invitado viene desde Colombia. Su nombre es Karel Ali Lazo Paz. Bienvenido a America's Islamic Radio. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Vilma, por invitarme. De verdad que para mí es un placer estar aquí en America Islamic Radio. En Cali, en mi país, tenemos una radio, Cauta, pero no hacemos este tipo de programas así. Y me parece bien interesante porque le da a conocer a la comunidad latina todo este behind the scene de los musulmanes, de qué hace un musulmán, y le da a conocer a las personas que los musulmanes somos unas personas normales, común y corriente, y que solo tenemos nuestro credo, que es el Islam. Ok, la primera pregunta y algo muy interesante que me llamó mucho la atención y es que nos gustaría saber cómo es que el Islam llega a tu familia, porque por lo que tengo entendido fueron tus padres los que aceptaron el Islam. ¿Cómo llega el Islam a tu familia? Bueno, el Islam llega a Colombia más o menos hace unos 60 años por Buenaventura, que es el principal puerto de Colombia. Y el Islam que llega originalmente es el de la nación del Islam. Todo lo que profesaba Malcolm X con el Elijah Muhammad y todo esto es lo que llega al Islam a Colombia. Mi papá se convierte al Islam cuando él tiene 16 años. Wow. 16 años, y profesaran todo este Islam negro, por decirlo así, todo este Islam de la nación del Islam, que de una forma u otra le dio una reivindicación a las personas afro, a darles como un valor, a decirle: hey, usted es importante, usted es una persona hermosa, usted vale y tiene un Dios que vela por usted. Después mi padre conoce poco más de la parte de las diferentes escuelas de pensamiento del Islam, y yo crezco en toda esta comunión de una parte un poco más ambigua, como de la cultura caleña, que es una cultura colombiana bien fiestera, de fiesta y todo, de la puerta de mi casa hacia afuera, pero de la puerta de mi casa hacia adentro, criado bajo los preceptos del Islam. ¿Cómo es tu juventud, Karel? ¿Cómo es la juventud de un chico que se cría en Colombia, en un país hispano, pero vive y se rige bajo una familia donde se practica el Islam? Mi juventud fue muy chévere. No creo que haya sido tan diferente a lo que hace, porque, como te digo, los musulmanes somos seres humanos comunes y corrientes dentro de una sociedad que seguimos una religión. ¿Qué diferencias había? Por ejemplo, en mi casa no comíamos cerdo. Yo nunca vi a mi papá llegar borracho a formar como problemas o beber licor. Eso nunca yo lo vi en mi casa. Pero de la puerta de mi casa hacia afuera, yo tenía a mis amigos, jugaba fútbol, salía como un joven normal. En realidad, el Islam dice en el Sagrado Corán que no cabe coacción en la religión. O sea, tus padres no te pueden obligar a. Entonces mi papá nunca me obligó como que tú tienes que ser musulmán, tú tienes que... No. Siempre me daba la opción como que, ok, obviamente me daba consejos, me decía esto es bueno, esto es malo, pero también me da la libertad de elegir. Usted quiere, nosotros en Colombia decimos como que mete la pata, no sé, como meter la pata es como, usted se quiere equivocar, Cometer un error. Cometer el error. Usted quiere cometer ese error, hágalo. Y ahí se va a dar cuenta que lo que yo le digo es verdad, pero yo no te voy a cohibir para que no lo hagas. Okay. Otra pregunta, Karel, cuando estás en Colombia, ahora que vives ahora en los Estados Unidos, ¿ves la diferencia entre los hispanos musulmanes, cómo practican en Colombia y cómo practican aquí dentro de los Estados Unidos? ¿Cómo ves a los hispanos musulmanes como practicantes? Desde tu punto de vista, por supuesto. Bueno, es algo bien... ¿Cómo responderte esa pregunta? Es diferente en el sentido de que son dos culturas totalmente diferentes. Aunque somos latinos, estamos en un país que maneja otras reglas de juego, que de pronto te puedes expresar de una forma diferente. Pero también he encontrado que muchos de los hispanos que practican el Islam, a veces he visto que les falta como
no sé, no quiero sonar irrespetuoso, pero es como un poco más de ahondar sobre su religión. De estudiar, De estudiar un poco más la religión, porque ser musulmán, cualquier musulmán y dice Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, pero practicar el Islam va mucho más allá de eso. Va mucho más allá de ponerte un hijab en la cabeza si eres mujer, o va mucho más allá de andar con un takbir por ahí por la calle haciendo dhikr y con una faceta de musulmán. Entonces, igual como todos estamos en ese proceso de aprendizaje, pero acá he notado que de pronto se da un poco más se toma la religión un poco más como, más libre, diferente a lo que uno está acostumbrado a vivir, por ejemplo, al menos en mi país. Ok, y otra pregunta, por ejemplo, ¿cómo fue esa impresión de tus padres cuando tú le dijiste, yo quiero ser actor? ¿Cuál fue la impresión de tus padres y cómo ellos reaccionaron? ¿Ellos te apoyaron o ellos te dijeron, no, eso es algo que no hemos visto en nuestra familia, no hemos visto entre las amistades, no sabemos si es algo bueno para ti? ¿Cómo te protegieron tus padres? ¿Cómo te apoyaron tus padres cuando tú decidiste ser actor? Bueno, de entrada no fue un apoyo directo, pero sí indirecto. Porque aunque no les gustaba lo que hacía, pero no les gustaba porque siempre hay unos estigmas en la sociedad. Entonces siempre al actor lo clasifican como una persona que va a ser con muchos vicios o que va a tener muchos problemas, porque es lo que desafortunadamente se ve con los artistas. Entonces nunca fue como el apoyo como de que estuvieran contentos, pero indirectamente me apoyaban porque me daban para mi pasaje para ir a la universidad a estudiar. O sea que sí me apoyaron, aunque no les gustaba lo que yo hacía. No directamente. No directamente, pero indirectamente sí. Obviamente yo ahora que soy padre me doy cuenta que uno como papá quiere lo mejor para sus hijos siempre, pero a veces no encuentra las herramientas para hacerle entender lo que tú quieres, y cuando no encontramos esas herramientas, nuestra solución es criticar o no saber cómo corregir al muchacho, porque el miedo del padre es que tú vayas a ser un fracasado. Pero cuando ya mis padres ven que empiezo a triunfar en esto, obviamente mi mamá es la más orgullosa del mundo y me comparte con sus amigas y mi papá también, pero digamos que es el proceso, como que no era tanto porque la actuación fuera mala, sino que de pronto es una profesión que ante las personas no trae una estabilidad económica. Entonces yo creo que todo padre no quiere ver fracasado a su hijo. Es más por eso, y tampoco fue algo como que, ay, porque son musulmán vas a ser actor, no tiene nada que ver, porque el actuar no es haram. De hecho, muchos han hecho películas sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y la actuación simplemente es representar parte de nuestra vida, ¿cierto? Entonces, obviamente hay algunos tipos de escenas que probablemente puedan hacer un haram, no puedan incitar o hacer apología al pecado, que se pueden ser cuestionables, pero actuar como tal no es haram. O sea que por esa parte nunca fue como una cuestión como decir, pero porque eres musulmán vas a actuar. No, fue más como por la parte de que, ¿qué tal si fracasas? Económica. ¿Qué tal si fracasas? Ellos podrían haber, quizás hubiese estado más contentos en ese momento si hubiese decidido ser un abogado, otra profesión. Exacto, por ejemplo, sí, entonces si mi papá es ingeniero o mi hermano le dio por estudiar medicina, entonces son las profesiones que normalmente para las personas están bien, las profesiones cliché, como que yo soy un profesor, yo soy un médico, yo soy un abogado, pero a veces olvidamos, y eso es como un consejo para los padres musulmanes que me están viendo, si lo quieren tomar, apoyen a sus hijos en lo que ellos quieran estudiar, porque ciertamente el sustento corresponde al Señor del universo. No es la profesión la que nos da el sustento, es Dios Todopoderoso. Obviamente hay que prepararse. Hay un hadiz que dice que el musulmán busca el conocimiento desde la cuna hacia la tumba, o sea, siempre hay que estar preparándose. No es malo estudiar, pero al final del día son los hijos los que van a trabajar, no los padres por ellos cuando ya crezcan. Y no hay nada mejor que uno pueda trabajar en lo que le gusta. Entonces, como padres, apoyen a sus hijos y no pierdan la fe de que el que no es la profesión, no es que porque seas médico eres exitoso, porque tú puedes ser un médico, pero si Allah subhanahu wa ta'ala te quiere cerrar la afluencia de el sustento, no va a haber como por más profesión que tú tengas. Y si tus hijos, o sea, por ende, por lo que me estás diciendo, si tus hijos te dicen, se te dijeran algún día, yo quiero actuar, entonces tu apoyo sería
Pues completo. de hecho ya han actuado. Sí, ya han actuado. Tienen un talento impresionante. Yo creo que hay personas que nacemos con cierta capacidad histriónica. Mis hijos ya han actuado en cortometrajes en Colombia, en videos musicales, porque siempre me buscan como, ve, tú sí, claro, ellos crecieron viendo al papá haciendo eso, entonces de hecho se les da muy fácil. Yo los tenía en Bellas Artes en Colombia estudiando piano, que yo soy músico también. Entonces siempre han estado como por esa línea del arte. Obviamente, si el día de mañana ellos quieren hacer otra profesión, pues mi trabajo como padre es dirigirles y apoyarles lo que más pueda, porque vuelvo y te digo, tus hijos necesariamente no tienen que estudiar lo que tú como papá quieres que estudien, porque es que son ellos los que van a trabajar, no tú. Y a veces los padres caemos en ese error de obligar, no, es que esta es la profesión que tiene que ser, pero a él no le gusta, entonces estás perdiendo el tiempo porque vas a invertir dinero y tal vez a mitad de la carrera el muchacho se vaya, porque ya se siente como más responsable, él dice, no, es que eso es lo que yo no quiero para la vida. No, no podemos limitar a nuestros hijos por nuestro capricho, es que yo creo que eso es bueno. Los seres humanos nacemos y tenemos un proceso que tú como padre les diriges, pero ya después el ser humano se suelta. Y qué mejor que hacer algo que le guste, y vuelvo y te digo, no es la profesión. Si es la voluntad de Allah Subhanahu wa Ta'ala, va a ser exitoso, no importando la religión que sea. Hay gente que ni siquiera ha ido a la universidad y es millonaria. Y si consideran que es ser millonario es el éxito, eso es depender del enfoque, pero entonces no tiene nada que ver con lo que tú estudias. So, Karel, ¿no tienes problemas cuando estás grabando para hacer tus oraciones? Como musulmán practicante, este tipo de importancia cuando grabas, te dan permiso para que no tienes problemas para rezar, porque pues nosotros los musulmanes rezamos 5 veces al día. ¿No te lo han hecho difícil? No, yo creo que en realidad nadie te lo hace difícil, eres tú mismo el que te lo hace difícil. A veces como musulmanes tomamos las cosas muy literales, si bien es muy mustahab, o sea, muy recomendable que tú hagas las oraciones al tiempo. Allah Subhanahu wa Ta'ala conoce lo que encierran los pechos de los seres humanos. Entonces, si llegó la oración del Duhur, el Islam es una religión. ¿Qué es lo que me encanta del Islam? Que es una religión de fe, pero una religión de intelecto. No es una cosa de fanaticada. Entonces llegó el Duhur, yo no soy quien, es una cosa que no makes no sense, no tiene sentido. Entonces yo voy a parar toda la producción y decirles, no paren, que es que sonó el Adán y tengo que ir a rezar. No, yo tengo que tener sentido común. Entonces yo sigo grabando y cuando dan el break del almuerzo, entonces yo voy y hago la oración. Y si después llegó la oración del Asr y estoy grabando, y entonces no tuve tiempo para hacerla, entonces cuando yo llego a mi casa yo pago esa oración de Asr que me hice. Lo importante es cumplir con la oración, porque hay personas, y es respetable, pero entonces van en el tren, uy, llegó el Adán, y tienden ese tapete en el tren. ¿Qué está pasando? O sea, Allah Subhanahu wa Ta'ala sabe tu intención, y el musulmán no puede incomodar a las demás personas. No es una cosa como que es que yo lo hago porque ahí entra el ego. Si sacar mi tapete en el tren va a incomodar a los demás, aparte de ahí, eso es algo que no está najis, si está impuro. No tienes que, o sea, no tienes que ser como tan extremista. Entonces yo en las grabaciones siempre encuentro mis pasos para rezar. En algún momento, en el break del lunch, entonces yo voy, me retiro un poquito, me meto a mi trailer, coloco mi tapete y hago mi oración. Lo mismo con la comida. Entonces yo doy un menú, mira, yo soy musulmán, esta comida no es halal, entonces yo voy a comer siempre pescado o voy a comer siempre mariscos. Entonces ellos ya me hacen mi menú y me respetan eso. Obviamente a veces los compañeros es que como, ay, ¿usted por qué come diferente? Ay, ¿qué se cree? Entonces uno les explica, y eso es una forma de hacer dawah también. Claro. Porque por medio de eso tú le empiezas a explicar a la gente, no, yo no como eso porque es que eso, el cerdo, Dios lo prohíbe por esto y por esto y por esto. Entonces ya la gente como que, le abrís un espacio para que ellos entiendan cosas que no saben. Karel, muchas de las personas que nos están viendo en este momento, ellos no son musulmanes. Cuando tú hablas de comida que no es halal, ¿podrías tú explicar a estas personas que no son musulmanas, que nos están mirando desde toda América en este momento, qué es una comida halal y qué no es una comida halal para nosotros los musulmanes? Ok, bueno, Bismillahirrahmanirrahim. Halal, traducido del árabe al español, significa permitido, algo que es permitido. En ese orden de ideas, los musulmanes tenemos unos preceptos alimenticios de que tenemos que comer podemos comer ciertos alimentos y otros alimentos no.
En este orden de ideas, para el musulmán no está permitido comer cerdo, no solo para el musulmán, para el judío, para mucha parte cristiana, porque si tú vas a la ley levítica, en el Antiguo Testamento, Dios especifica qué se puede comer y qué no. O sea que esto no es una cosa exclusiva solo para los musulmanes, ¿verdad? En ese orden de ideas, cuando nos referimos a halal, es que es una comida que se puede comer en el sentido, por ejemplo, nosotros tenemos que sacrificar el cierto animal para comernos, entonces se hace como un ritual en el cual el animal tiene que morir tranquilo y se sacrifica en el nombre de Allah subhanahu wa ta'ala. Se dice Bismillahirrahmanirrahim y se procede como a hacer el sacrificio, y el proceso pues, que se mata el animal es diferente. En ese momento se constituye algo halal. Halal simplemente es la forma como muere el animal para el musulmán poderlo comer. Gracias. Te iba a preguntar, ¿qué, como musulmán, cuál es tu mensaje? Si yo te diera la oportunidad de decir, Karel, puedes expresar lo que en este momento tú quieras expresar, y un mensaje para todas esas personas musulmanas y no musulmanas que nos están viendo en este momento, ¿qué le dirías tú al público ahora mismo que provenga de ti, que sea un pensamiento claro, que sea un pensamiento de paz, que sea un pensamiento constructivo? ¿Qué está en la mente de Karel en este momento como mensaje, como llevar un mensaje hacia la sociedad hispano-musulmana o no hispano-musulmana en general? Bueno, yo creo que esto es un mensaje para todo en general, y es tratar de hacer el bien y no hacer el bien no es solo porque a veces creemos que somos buenos porque no matamos, porque nos robamos, ¿verdad? Pero a veces hablamos mal de la otra persona. Eso en el Islam es un pecado que se llama el ghibat, que es hablar del ausente. Es un pecado bastante poderoso. Entonces, tenemos que buscar en preocuparnos de nuestros asuntos. Obviamente no es que vamos a ser egoístas y solo miremos por nosotros, pero preocuparnos de nuestros asuntos en cuanto a la crítica. Tenemos muchas falencias porque nosotros no somos ma'asum, nosotros no somos inmaculados. Nosotros no somos inmaculados, entonces todo el tiempo cometemos faltas, pero en vez de estar criticando a los demás, mirémonos nosotros mismos e intentemos cambiar. Para mí, yo creo que una de las cosas que es como un cáncer para la sociedad es la crítica. Porque tú crees que es una crítica constructiva, pero la otra persona que la recibe no la ve como una crítica, como constructivo, lo ve como una crítica. Y no hay nada que carcoma más la sociedad que la crítica. Dice el Imam Ali en un hadiz que la lengua es considerada el golpe de la espada. Es más rápida en destruir la religión de un hombre que el golpe de la espada, el hablar del otro. Cada vez que nosotros como seres humanos intentamos hacer un mal para otro, dice en el Sagrado Corán que en realidad todo el mal que nosotros hagamos va en detrimento propio. Entonces mi mensaje, lo que se me vino en este momento compartirles a ustedes es como, dejemos de criticar tanto a los demás y mirémonos qué estamos haciendo nosotros y qué podemos cambiar y aportarle a la sociedad, y así de esa forma yo creo que podemos empezar a construir una paz. Porque el conflicto empieza cuando tú te sientes atacado, cuando tú te sientes criticado. Exacto. Y si nosotros podemos evitar de estar criticando a los demás, yo creo que mucho de ese conflicto se va a evitar y de verdad vamos a tener algo de paz dentro de lo posible. Muchas gracias América por estar con nosotros una vez más. Muchas gracias Karel por estar con nosotros, y nos vemos pronto para la próxima semana por aquí por America's Islamic Radio y Construyendo Puentes de Paz. Gracias. Assalamu alaikum. Wa alaikum.